bienvenida a la revisión del sexto episodio de La Más Draga 6, El Sexto Sentido. Y vamos a comenzar comentando el chiquirreto, que consistía en que las reinas tenían que adivinar con los ojos tapados lo que había en unas cajas, tocándolo con las manitas. Ya sabéis que generalmente suelen ser cosas muy repulsivas. Y aquí quiero hacer un inciso, y es que Aries, que es una persona que se manifiesta vegetariana camino a ser vegana, ha tenido que tocar vísceras de un animal muerto y esto le ha afectado mucho. Y yo particularmente no soy vegano, no soy vegetariano, pero sí que creo que hay que empatizar con cómo la gente ve la vida y cómo actúa en consecuencia, máxime cuando a ti personalmente no te afecta. Y he sentido un poco feo que le hayan obligado a esto. Este momento ha suscitado opiniones en sus compañeras, algunas han comentado que al fin y al cabo es un concurso, que te van a poner al límite, pero siento que siendo un concurso que al final es algo no tan serio, no deja de ser un entretenimiento o un trabajo para las reinas, hay límites que no se deben de cruzar. No voy a culpar a la producción, aunque me encantaría hacerlo solamente por lanzarle un poquito de mierda a los Brunos, porque tampoco sé si ellos estaban al tanto de esta circunstancia de Aries, pero sí que creo que se podía haber gestionado de otra manera. Muchas veces he visto este tipo de pruebas, pero con cosas que parecen asquerosas, al tacto pueden resultar desagradables, pero no lo son, como por ejemplo gusanos de gominola. Así que ahí lo dejo, porque creo que es importante respetar la forma de entender la vida y los actos de otras personas. Te digo, cuando sobre todo a ti no te afectan y esa persona se siente bien consigo misma y además hace algo positivo por el mundo. Una breve reflexión que quería lanzar aprovechando lo que ha ocurrido. Con todo, la ganadora ha sido la Kailis, que ha tenido un gran episodio y hablaremos después de su look de pasarela, lo que le asegura una inmunidad que puede emplear en cualquier momento salvo en la semifinal. Y con esto pasamos ya al plato fuerte de la más draga, la pasarela, y en esta ocasión ellas tenían que ser la más nahual. Y gracias a Drag Race México me informé de lo que son los nahuales, que son estos brujos o seres sobrenaturales que tienen la posibilidad de transformarse en animales, lo que significa que vamos a ver muchas revelaciones, pero que forman parte del concepto en esta pasarela. Y la encargada de inaugurar esta temática ha sido Dimitra, que ha aparecido con este conjunto inspirado en un murciélago. Y la verdad es que tampoco tengo mucho que decir porque creo que es un buen look, aunque en comparación con sus compañeras tampoco ha sido el más impactante. Como bien ha comentado el jurado, había un gran trabajo de textura, ha pintado muy bien la tela, ha sabido cómo recrear los ojos en el tocado, sobre todo me ha gustado mucho cómo ha recreado las alas del murciélago y creo que en general ha sabido cómo usar a este animal sin caer en lo típico de crear o una Batwoman o un disfraz con las alitas, sino que lo ha llevado a un punto más demoníaco y ha sabido cómo descontextualizar y recrear bajo su propia visión el concepto de murciélago. En general creo que es un gran look, lleno de detalles, lo ha cuidado todo, así que no hay mucho más que pueda decir al respecto. En segundo lugar tenemos a la Kailis, que nunca me termina de convencer en la pasarela, pero aquí creo que se ha lucido y de hecho ha sido mi favorita de esta pasarela. Me ha encantado cómo ha aparecido primero con este traje como de druida y el gigantesco tocado emulando alguna pieza que sinceramente no he sabido reconocer de la cultura mexicana, pero aún así es impactante, estaba todo lleno de color, era muy grande, estaba muy fuera de lo que nos ha traído Kailis hasta el momento y yo lo celebro, para después hacer una revelación donde ella se convierte en una especie de leopardo, guepardo, marsupilami, pero que no dejaba de perder el hilo como muy gráfico, como muy de pintura rupestre del resto del conjunto. Me gusta que haya recreado al leopardo de una manera tan exagerada, con estos brazos gigantescos, simulando ser casi el alebrije que nos mostró Rebel Morgue en su final, y que las manchas no hayan sido tan literales, sino que las haya simplificado para convertirlas en elementos gráficos. Creo que es una propuesta increíble. Es cierto que he tenido algún problema con la estructura de la cabeza, lo ha sabido solventar muy bien. A mí particularmente no me ha pesado ni me ha molestado que tuviese estos
estos problemas, lo entiendo, la gravedad existe, es una pieza gigantesca y ya digo, ha sido mi favorita de la pasarela y jamás pensé que iba a decir esto de la Kylie, pero lo ha hecho muy bien en este episodio. Y seguimos entonces con Juana Guadalupe, que ha aparecido primero con este gigantesco traje que simulaba ser un druida o un mago hecho con tela de saco, que no era especialmente espectacular, pero cumplía con su función, que es tapar lo que llevaba debajo. Y cuando ha hecho la revelación, yo sinceramente he de reconocer que no tenía muy claro qué tipo de animal estaba representando, pero tampoco me ha molestado mucho porque lo que mostraba molaba. Me gustaban los colores flúor, me gustaban los materiales que ha empleado. Es cierto que hasta que no ha abierto estas alas holográficas no he entendido que se trataba de alguna especie de insecto y aún no tengo muy claro qué insecto es, pero creo que el conjunto en sí es bastante espectacular, dentro de que quizá no termine de entenderse. Yo por lo menos no sé a qué animal o bicho hace referencia, pero es que tiene muchos elementos rescatables: el maquillaje, los colores como ya comentaba, la estructura de la espalda con esta especie de cola, incluso estas alas que han tardado un poco en cobrar sentido durante la puesta en escena. Creo que todo sumaba a crear una gran impresión. De hecho, en la review anterior mencioné que una de las reinas se podía inspirar en las hermanas magos de Final Fantasy para crear algo inspirado en los insectos, y siento que esto podría ser una representación de esta inspiración llevada a los colores flúor. Me ha gustado mucho, no he terminado de entender ni de captar a qué animal hace referencia, pero creo que en esta ocasión la impresión que me ha dejado, el buen sabor de boca, compensa. Proseguimos entonces con Chantel, y a pesar de que ella me gusta mucho y creo que siempre va prístina a nivel de maquillaje, en esta pasarela ha flojeado un montón. Primero ha aparecido con eso, que se supone que es un jabalí. Ni Mamos Wine de Pokémon se atrevió a tanto, que simplemente era un desastre, lo mirases por donde lo mirases. No tenía forma de jabalí, no tenía forma de cuerpo humano, no tenía forma en general. Era una especie de disfraz, que es cierto que como algo cómico funcionaba muy bien, pero siento que no era la idea de Chantel. Quizá podría haber hecho algo un poquito más incluso deforme, una gigantesca tela en forma de carpa, de pelo, con una cabeza de jabalí, pero que se entendiese mejor. Algo que realmente nos recordase al animal sin producirnos una sonrisa de burla. Y después ha mostrado una revelación que tampoco he terminado de entender, porque no siento que hiciese mucha referencia, o no de una manera que se pudiese comprender, al tema del nahual, ya que era ella ensangrentada y nuevamente con un corpiño y una braga. Creo que empieza a abusar ya de este tipo de prendas que apenas le cubre el cuerpo, y aunque ella está completamente pintada de rojo, ni el maquillaje era espectacular, que no llevase peluca, siento que aquí particularmente no le aportaba nada, al revés, le quitaba. No sé, ha sido un conjunto que no representaba lo que tenía que representar, o no de la manera correcta. Tampoco tenía una historia clara. Simplemente es algo que se podría rehacer de cero y reinterpretar de una manera mucho más potente, porque siento que Chantel, con las habilidades que tiene para el maquillaje, podría haber creado un nahual desde un punto de vista mucho más preciosista, que creo que hubiese sido muy interesante, ya que la gran mayoría se han inclinado por el terror y lo asqueroso. Y no salimos del bache de la pasarela, porque la siguiente es Alexis Mugler, que ha aparecido con el mono de cuadros que ya llevó en la más picada, si no el mismo, uno muy parecido, lo cual ya me parece que le quita puntos a su conjunto, porque en esa ocasión lo pude excusar porque sentía que se podía crear una historia inspirada en la estética emo de los 2000, pero aquí siento que no tenía ningún sentido llevar este mono, porque lo ha acompañado con esta especie de pantalones muy al estilo de Purga en la pasarela de la más Frida, que intentaban simular ser unas patas de cabra. Y luego lleva lo más interesante del conjunto, que es este gigantesco collar con patas de Abracadabra Alakazam. En sí,
Creo que son un montón de elementos dispersos, cogidos al azar para montar un conjunto de última hora y ninguno funciona. De hecho, el jurado le ha comentado que todo estaba medio funcionando a nivel de historia hasta que se ha puesto esta gigantesca cabeza, que creo que es muy interesante, pero siento que en ese tipo de pasarelas es más apetecible ver primero estas máscaras y luego ya el rostro de la reina para ver cómo continúa la historia. Y ella ha decidido hacerlo al revés y no ha terminado de funcionar. Entiendo lo que he intentado hacer, pero es que no cuadraba. Este tipo de pantalones hechos con pelo, con la forma de las patas de una cabra, son muy interesantes en concepto, pero son muy complicados de confeccionar y de que funcionen. Y en el caso de Alexis, en absoluto ha funcionado. Y siento que esta era una pasarela donde ella podría haber brillado. Este rollo terrorífico, oscuro, podría haber sido perfecto para que Alexis brillase en su elemento, y no entiendo cómo se ha quedado tan corta en algo que se supone que estaba prácticamente creado para que ella ascendiese y fuese un poquito más brillante que el resto de sus compañeras, y en cambio se ha quedado como una de las propuestas más flojas de este episodio. Y parece que no salimos del bache estético de este episodio, porque la siguiente ha sido Kelly, que ha salido primero con una manta sucia, que imagino que intentaba simular un nahual en su forma humana, pero nada que ver, para después mostrar un conjunto que sinceramente siento que tenía potencial, pero que no ha sabido cómo sacarlo. Y es que es un traje de pelo que estaba ajustado a la cinturita, le daba volúmenes en los hombros y en la cadera, y creo que esto es interesante. Quizás lo podría haber acentuado un poquito más, pero me hace gracia la idea de llevar el mundo del pelo y los animales al mundo más moda. Lo que pasa es que no ha sabido cómo complementarlo. Ha intentado hacer esta puesta en escena de las linternas alumbrándole los pechos, que no ha resultado como ella esperaba, y aún así creo que tampoco hubiese elevado el conjunto, porque creo que falla a nivel de estilismo. Me gusta que la peluca tenga un color neón, sobresale sobre el negro, pero no me entusiasma que la haya peinado con trencitas y ya está. Entiendo el juego de palabras, se supone que intentaba representar un cerdo, se supone por el maquillaje, porque nada del conjunto me decía que era una cerda, porque en inglés trenzas es pigtails, pero más allá de eso no le encuentro mucho sentido, y siento que quizá podría haber empleado la peluca para generar elementos que realmente nos recordasen a un cerdo. Peinarla como la cabeza de un cerdo, ponerse un tocado que fuese la cabeza de un cerdo o algo así, o incluso llevándolo al mundo del jabalí y usando unos cuernos en los hombros o en los propios pechos, que creo que es un elemento que ella emplea mucho en su drag. Porque lo que es el traje, a pesar de que a Yari del jurado no le ha gustado, a mí creo que me hace gracia. Me gusta que tenga este punto como más sofisticado, más moda. Me gusta que lleven algo terrorífico, algo como más preciosista, como ya he comentado antes. No sé, creo que por ahí no estaba el error. Simplemente, a pesar de que era una buena base, se podía haber exagerado mucho más con el estilismo, y Kelly no ha sabido cómo aprovecharlo. Y ahora sí, salimos de este bache para hablar de la propuesta de Ariel, que ha aparecido con esta túnica también hecha con tela de saco, una tela muy recurrente, he de decir, en esta pasarela, que a mí me gusta mucho. Es áspera al tacto, pero siempre se pueden hacer cosas interesantes. Y debajo de esta túnica nos ha mostrado el verdadero traje, que es este corte de sirena donde todo el cuerpo es transparente, que simula ser un ave. Y creo que, como ya he comentado, ha sido muy inteligente mostrar algo tan glamuroso en una pasarela que parece que se enfoca en el terror. Me gusta muchísimo. Es cierto que tampoco es una cosa que no hayamos visto antes, pero creo que resalta el hecho de que haya optado por un camino por el que el resto de sus compañeras no ha optado. Es bonito, le favorece muchísimo, me gusta cómo el cuerpo es transparente y se le ve la ropa interior por debajo, me gusta cómo ha complementado toda esta falda corta de sirena con las plumas, con los brazos simulando ser un poquito alas, con los detalles también de plumas, y sobre todo este tocado que simulaba ser el pico del ave. No sé exactamente qué tipo de ave, pero se entendía que era un pájaro, y creo que con eso es suficiente. Asumo que un cuervo, una lechuza, algo así. Creo
que ha sido una gran propuesta por parte de Ariel. No mi favorita, pero sí una gran propuesta. En octavo lugar, Catriona. Yo he de decir que su manera de vender este conjunto ha sido espectacular, aprovechando sus habilidades como bailarina de ballet y moviéndose en la pasarela, haciendo gala de su flexibilidad, que creo que además está muy relacionado con el concepto que ha empleado y con su drag en general, ya que se ha inspirado en un gato. Y de hecho me gusta mucho todo lo que ha hecho en la cabeza, porque por un lado representaba una especie de gato esfinge, pero por otro también era como el interior de la cabeza de un gato al que se le ha caído el pelo y estaba a ambos lados. Creo que ese punto siniestro funcionaba muy bien y no me lo esperaba de Catriona, pero sí que siento que todo el traje es negro y la cabeza o los dos lados de la cabeza eran grises. E incluso Yari Mejía ha mencionado que es una pena que no estuviese forrado, y es cierto que se veía como un poquito descompasado al resto del conjunto, lo podía haber forrado, pintado por dentro y quizá haberlo colocado de una manera que se viese mejor y no fuesen por ahí votando, porque es cierto que costaba entenderlo. También tengo que reconocer que no he sido muy fan de todos los volúmenes que ha empleado en su cuerpo, porque siento que en una pasarela de inspiración felina y siendo ella bailarina y como la ha vendido, algo más anatómico, pero con algún detalle para que pareciese un gato atropellado o salvaje, un poco sucio, hubiese funcionado mejor. Se hubiese visto mucho más cómo se mueve ella, creo que se hubiese entendido mucho mejor. Había ideas para aprovechar el movimiento que estaba generando, y creo que con tanto volumen se perdía un poco la intención y hemos perdido detalles de cómo se estaba vendiendo el conjunto en la pasarela. La penúltima reina ha sido Electra Walpurgis y ha sido la única que me ha gustado más en su forma humana druida mago que en su forma animal, porque primero ha aparecido con esta especie de títere gigantesco con un punto esotérico tétrico, el movimiento típico de las marionetas, que creo que terminaba de cerrar muy bien el concepto y que podía ser perfectamente un personaje de la serie Coraje, el perro cobarde. Y ha hecho una revelación a este conjunto inspirado en el mundo de los lobos que por un lado me ha hecho gracia porque me recordaba a Fangmon, que es un Digimon que está inspirado precisamente en la figura del lobo feroz de los cuentos de hadas, pero sí que siento que no ha sido tan interesante como el conjunto de druida monje, la forma humana de este Nahual. Por un lado, me gusta cómo ha aprovechado la gama de colores para acentuar este contraste entre la esbeltez de su propio cuerpo y el volumen que le aporta el pelo. Creo que es una combinación muy interesante y lo ha usado de una manera muy inteligente. Creo que había detalles como estos ojos iluminados de la máscara que hacían más interesante a nivel visual el conjunto, pero también ha habido algunos errores. Por ejemplo, que no haya mostrado el maquillaje debajo de la máscara ha sido una pena, porque además era bastante interesante. También tenía una tela de pelo por aquí que se la había como desabrochado y estaba dando bandazos sin ningún tipo de sentido. La estructura de la espalda se notaba demasiado y quizás podía haber simulado de otra manera, pero en general tampoco puedo decir que haya sido un mal look. Simplemente ha empezado muy fuerte y no ha sabido mantener ese interés, quizá conservando este aire de marioneta, haciendo un lobo que se moviese como una, o ya que he mencionado a Fangmon, inspirándose en este Digimon que tiene como esta silueta tan esbelta y ultra delgada que creo que casa muy bien con el cuerpo de Electra, pero que luego está completamente lleno de cintas un poco BDSM que podía haber quizá combinado con el pelo gris. No sé, creo que podía haber explotado un poquito más este concepto, pero igualmente no siento que sea un mal conjunto en absoluto. Y ya cerramos la pasarela con la propuesta de Aries, que suele ser mi favorita en la pasarela, aunque en esta ocasión ha sido Kylie, y aún así ha traído un conjunto muy interesante. Primero, para la forma más humana, ha traído esta capa llena de retales de telas, mezclando un montón de patrones, siendo la única que se ha inclinado por darle color a esta parte de la pasarela, lo cual ya la diferencia de las demás, además de que era
una propuesta estéticamente muy interesante. Y después ha hecho la revelación a este conjunto inspirado en un ave. Yo particularmente pensaba que era un cuervo o una arpía, pero el jurado ha mencionado que era una lechuza, así que imagino que será eso. Y este es un traje que ya conocemos del mundo drag, lo hemos visto en alguna ocasión, el simular las alas con las mangas del conjunto, crear un cuerpo lleno de plumas para generar los volúmenes donde hay que generarlos, y luego el punto de la arpía más humano con estas tetas colganderas, y después este tocado, esta especie de balaclava que simula un poco el pico y la cabeza del ave. Pero hay dos cosas que me han gustado mucho. Una, que también la ha ampliado Catriona, y es que ha salido descalza a la pasarela y siento que en absoluto ha arruinado el estilismo de esta propuesta. Y la segunda, que para mí ha sido la más interesante, es que ninguna de las plumas que llevaba es real. Ha sabido cómo crear la textura de una pluma, seguramente inspirándose o viendo algún tutorial de gente que se dedica al cosplay, porque hay muchísimos aquí en YouTube, sin necesidad de usar plumas reales. Y creo que esto es muy coherente con su discurso vegetariano vegano, y es la clara prueba de que no es necesario crear o usar plumas reales para dar la sensación de plumerío. Y zanjada la pasarela, el jurado ha decretado que la más de esta semana sea Aries. Y fijaos que yo siempre comento que Aries debería llevarse la victoria de los episodios. De hecho, creo que podría haber sido la ganadora de los 6 que se han emitido hasta el momento. Pero justo en este en concreto, a pesar de que celebro su victoria y creo que es merecida, siento que la más tendría que haber sido la Kailis, porque ha mostrado un conjunto impresionante, muy fuera de su zona de confort, ha dejado muy contentos a todos los miembros del jurado, incluso a Raquel, que es la que es más crítica siempre con ella, y hasta lo ha hecho bien en el chiquirreto. Así que para mí la más de esta semana quizá tendría que haber sido la Kailis, pero no por ello voy a menospreciar la victoria de Aries. En cambio, a las menos no han ido una, no han ido dos, han ido 3 reinas. Kelly, Chantel y Alexis Mugler, que además han salido las 3 juntitas en la pasarela. Creo que es totalmente justificado, efectivamente han sido los 3 peores looks de esta pasarela, y tampoco hay ninguno de estos 3 conjuntos que se pudiese rescatar. Creo que estaban todos igual de mal y que se merecían ser las menos. Así que después de un reto de doblaje que a mi juicio ha ganado solventemente Kelly, ha sido la mejor de las 3, el jurado decide que nuevamente no va a haber una sino 2 salvadas, que han sido Kelly y Chantel, lo que significa que Alexis Mugler es la eliminada de este episodio. Y ha sido un anuncio un tanto amargo, porque primero le han dado a entender que ella era la salvada para de repente romper la ilusión en su cara. Ha sido un poquito incómodo, a pesar de que puede tener este punto cómico y ella ha sabido gestionarlo muy bien. A mí particularmente no me ha hecho mucha gracia cómo han tratado a Alexis en este momento. Y también sé que el fandom le tiene como mucha tirria a Alexis, hasta cierto punto lo puedo entender, pero tampoco ha hecho nada como para que sea tan odiada. Es cierto que no ha sido la más pulida, pero nos ha traído una marca, ha sabido defenderla y ha llegado bastante lejos en la competición. Así que lo único que os pido es que por favor contengáis el odio, el hate hacia Alexis Mugler, que además en este episodio lo he visto todo, incluso el camerino, que luego me decís que no lo veo no sé qué, y a mí particularmente nunca me ha caído mal. En fin, hasta aquí la revisión, es una opinión mía personal, ya lo sabéis, ahí tenéis la caja de comentarios para manifestar la vuestra, y si queréis insultarme, pues adelante, podéis hacerlo bajo una única condición: que escribáis el comentario de odio sin cometer faltas ortográficas. Y contra mí, nunca jamás contra las reinas. En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Besito!